Buenas, mi nombre es Sirley Pérez Sarmiento y voy a hablar sobre la ética en la organización, sobre la ética en la organización multinacional. Para hablar de este tema, primeramente, es necesario tener en claro sobre qué son diferentes conceptos, como por ejemplo la ética, teniendo en cuenta que esta es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal, los preceptos de moralidad, deber, la felicidad y el bienestar eh, común. La ética se relaciona muy estrechamente con lo que es la moral, teniendo en cuenta que la moral se refiere más que todas las normas que son dotadas por tradición, y la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles son esas acciones que están siendo correctas o incorrectas. En cuanto a qué es una organización multinacional, hay que tener claro que es aquella que tiene instalaciones y otra clase de activos en más de una nación. En otras palabras, una empresa multinacional que posee oficinas o fábricas en distintos países, para que de esta manera puedan ofrecer sus productos o servicios en más de un mercado distinto al país de origen. Y en cuanto a la responsabilidad social empresarial, se dice que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones tanto sociales como medioambientales en sus operaciones comerciales, y tener relación con sus talentos humanos en general, o con sus empleados en general. Existen una diversidad de definiciones sobre qué es la responsabilidad social empresarial, pero todas llegan o se engloban en una misma definición, y se dicen que son un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial empresariales que lo que hacen es que persiguen un nuevo equilibrio de las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Ahora sí, entrando de lleno a este tema, eh, iniciamos con la nueva era de las empresas en cuanto a la gestión más allá de las fronteras. Cabe decir que esto está sacado del libro La ética en las organizaciones, del capítulo 10. Bueno, se dice que existe una fuerte tendencia hacia la globalización de las organizaciones a medida que el número de empresas multinacionales se incrementa. Es inevitable que las empresas y las naciones se vuelvan más interdependientes, y por lo tanto deban aprender a trabajar en forma cooperativa en el beneficio mutuo. Sin embargo, esto es un poco complicado debido a que hay fuertes diferencias en cuanto a cultura o en valores, en principios, que lo que hacen es que el incremento de las interdependencias aumente el potencial de estos conflictos en las diferentes organizaciones multinacionales. Muchos de estos inconvenientes se presentan porque están relacionados con la parte de la ética. Es que las crecientes internacionales de la economía generan conflicto ético, ya sea por, como mencioné anteriormente, por los valores o por las culturas que éstas tengan. Las empresas que intervienen en cuanto a la parte del marketing internacional necesitan tomar en consideraciones cuáles son esos diversos componentes, esas diferentes dimensiones y los niveles éticos. Vamos a hablar, o vamos a tener como clave, las industrias de tabaco, ya que son un foco para poder hablar o poder expresarse mejor hacia lo que es la responsabilidad o la irresponsabilidad social que una industria puede poseer o ofrecer. Durante décadas, cientos de miles de ciudadanos respetados, representados por un sinnúmero de asociaciones civiles, han demandado legalmente a estas industrias ante distintas instancias. Actualmente, el tabaco o el tabaquismo era considerado como un problema, o es considerado como un problema de salud por la dependencia química que este provoca en las personas, afectando su riesgo en la salud en cuanto a sus pulmones, sus vías respiratorias
dan cáncer, el corazón y demás enfermedades. Sin embargo, el conocimiento acumulado no ha sido suficiente para poder minimizar este consumo de productos de tabaco en el mundo, que es más conocido como un cigarrillo. Por el contrario, este lo que ha hecho es que se ha incrementado alarmantemente, sobre todo en el desarrollo de los países con más desarrollo, que son más desarrollados, que tienen estrategias globales sofisticadas, que están bien articuladas. Entonces lo que hacen es que desplegan por grandes compañías transnacionales que promueven y venden estos productos que no son bien para la sociedad y sí, se tiene en cuenta que favorece en cuanto a la globalización de la economía, pero estas compañías lo que hacen es que provocan un rápido desplazamiento de gusto o del querer probar en cuanto a los países, iniciando con los países más ricos y se va desplazando hacia los países más pobres, afectando en determinada parte a toda la sociedad. Voy a traer aquí un caso de Jeffrey Winland que quiso ingresarse en este mundo para poder cambiarlo, darle una segunda cara a esto y de poder mejorar esos cigarrillos que pudieran ser un poco más seguros para la sociedad o para el mundo, pero no lo logró, pues. Pero lo que hizo fue que adquirió muchos documentos que eran secretos en este sistema de grandes fabricantes de productos derivados del tabaco o del cigarrillo y que se hicieran públicos como resultado de una acción legal que se obtuvo. Entonces, en un estudio reciente sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas relacionadas con las industrias de tabaco, demuestran que existe una desconfianza de parte de la sociedad por los efectos nocivos que este acarrea y sus componentes letales que las industrias provocan, dando como la conducta dudosa de sus representantes en las últimas décadas. De esta manera, los esfuerzos de las empresas por lograr la credibilidad o la autorregulación y otras iniciativas de responsabilidad social son ineficaces y hasta contraproducentes para ellas mismas. Entonces Jackson Dormy argumenta que la toma de decisiones éticas de un contexto internacional comprende los siguientes elementos. Primero, los escenarios en los cuales se presentan conflictos múltiples en los intereses y derechos. También esos escenarios en los cuales las normas están siendo generadas por múltiples normatividades. Y tercero, los escenarios en los cuales múltiples fuentes y perspectivas se incluyen a lo que son la interpretación y la aplicación de las normas pertinentes. Entonces, la esencia del dilema ético persiste básicamente en el imperativo de poder conciliar intereses diferentes grupos pertinentes y obtener resultados materiales en el marco de la conducta moral. Sin embargo, el contexto internacional de las empresas globales implica aún más a este proceso de mediación y de toma de decisiones. Por ejemplo, un gerente que se encuentre con los escenarios de que no solo tiene que ver con los intereses que deben de conciliar, sino con esos derechos y esas obligaciones que se deben observar, y que con frecuencia en estos últimos están apoyados formalmente por las normas, los principios, los cuales son establecidos y reconocidos como válidos. Una entidad legislativa de una sociedad cuenta con un conjunto de normas legales aplicables a los miembros conexos de una comunidad, de una sociedad, miembros que comparten una serie de supuestos y entendidos.
Entonces, estas normas son el marco de referencia en cuanto a la conducta esperada. O sea, de la misma manera, en el proceso de poder contar con un marco de referencia el cual sea sólido y esté fundamentado para poder referir a lo que es la conducta moral y la responsabilidad social de las diferentes empresas transnacionales. Esto nos lo propone el autor Jackson 2000. Entramos un poco, vamos para finalizar este tema, vamos a entrar un poco en lo que son esos casos de los problemas, de las decisiones policéntricos, de esos dilemas policéntricos que da lugar a decidir de un determinado grupo de interés. El resultado que puede originar una serie de complejas persecuciones relacionadas con otros grupos. Esto es muy característico de esas empresas transnacionales para poder contar con una matriz de normatividad, lo cual es indispensable. Cuando hablamos de una matriz de normatividad, hacemos referencia a un documento donde se contenga toda la información normativa que debe de cumplir las organizaciones, lo cual es legalmente. Hablamos ahora sí de esas empresas transnacionales y de esa moralización de la sociedad. Entonces ya explicamos que era una empresa transnacional y que ella básicamente se constituye por un país, por una matriz, por una empresa, la cual haya sido original y en su país específico a través de una legislación local y otras empresas relacionadas que son básicamente empresas que se crean en otros países con las cuales se tiene una inversión directa o se tienen esas sociedades y las cuales se rigen básicamente por unas leyes locales de dichos países. ¿Okay? Entonces, estas empresas, las empresas transnacionales pueden ser un factor moderador del perfil moral de una economía en medida en que la cooperación influya en el proceso, como así que ésta influya en la parte del proceso de regulación de las sociedades, en particular de dos formas por medio del aumento en cuanto a la responsabilidad de sus operaciones o al condicionar las inversiones en dicha economía, las cuales privilegian a los países con mayor sentido ético de los negocios. Una empresa transnacional con un alto sentido de responsabilidad social, pero que también tenga un enfoque que dé resultados financieros a corto o a largo plazo, le da mucha confianza y hace que se prefiera invertir en una economía que dé un menor riesgo moral, es decir, que esas organizaciones a su inversionista y a sus accionistas les da confianza el poder invertir o poder involucrarse con ellas porque saben que son socialmente responsables y que están basados bajo unos principios, unas reglas y que tienen básicamente ética en cuanto a todo esto se refiere. Un ejemplo de esto sería el caso de Turquía, que nos propone Brecht 2001, y él analiza este caso donde es un país cuya la infraestructura y la cultura corporativa es cuestionada por las empresas que desean hacer negocios con esta economía, ya que la aceptación es generalizada de prácticas de negocios en los cuales no son éticos. Tienen la tendencia a tener unos controles excesivos y la corrupción abunda en cuanto a la parte del gobierno y ocasiona que siempre los inversionistas extranjeros lo que hagan es que se alejen y no quieran invertir para poder evitar este inconveniente o esta mala fama, por decirlo así, que se puedan ganar. Entonces, asimismo, decimos que una empresa transnacional que ya cuenta con sus operaciones en diversos países se convierte fácilmente
en una caja de resonancia moral. ¿Cómo así? Se convierte básicamente en esa parte primordial. Cuando si la corporación transnacional se encarga de poder hacer saber y que con sus acciones, sus empleados o con ende toda las personas en general ven que aplica una conducta ética en cuanto a su negocio y a su vez en sus trabajadores, este favorece rotundamente y le da una moralización en cuanto a la sociedad. Cuando hablamos del directivo responsable de la empresa transnacional, nos hacemos énfasis en que esas empresas y sus prácticas en cuanto a los negocios influyen en los ámbitos en donde estos están operando. Es decir, en sus actitudes y en la conducta de que esos directivos, esos gerentes que viven en otros países lejos de sus oficinas centrales también puedan ser modificadas en cuanto a las culturas y a las prácticas laborales que éste genera. Se plantea que los directivos transnacionales se enfrentan a fuertes problemas éticos al encontrarse inmersos a una cultura en la cual ellos desconocen. También concluyen que es posible el poder mejorar la forma en que los extranjeros abordan esta parte de los dilemas éticos en un país anfitrión. Entonces, se argumenta que existen formas de poder ajustarse a la cultura que pueden ser particularmente exitosas. Y dado que es posible predecir su efecto en cuanto a la conducta, se puede estrenar a los directivos con base en algunas estrategias, las cuales ya voy a mencionar, como lo es insistencia en el componente, en el comprometerse con la parte del código personal de conducta. También tratar de entender los motivos de conductas de los demás dentro de la organización, por qué se comportan así, cuáles son esos motivos que lo llevan a tener una buena conducta o una mala conducta. Tratar de convencer a los otros de poder adherirse y también adherirse en lo personal a todas esas políticas que posee la compañía. Esta parte es muy importante de cómo esos directivos que son responsables de esa empresa transnacional, cómo la puedan guiar basados en una conducta, en una conducta ética, la cual los lleve al bien y al poder surgir y poder cumplir tanto en la parte financiera, pero en la parte de su talento humano, que es algo primordial. Entonces, por último, vamos a ver lo que es el código de conducta de las empresas transnacionales, teniendo en cuenta que años recientes empresas y diferentes organismos internacionales y activistas de los derechos humanos han enfrentado la importancia de poder contar, que es primordial, con un código de conducta de ética para poder regular esas empresas, tanto en el país donde ellos tengan sus sedes, como en aquellos donde estén haciendo todas esas operaciones comerciales y productivas. Esto sobresalen cuáles son esos esfuerzos del Centro Internacional de la Responsabilidad Corporativa, que tiene sus siglas ICCA por sus siglas en inglés, que es un organismo que lo que hace es que fomenta la colaboración de los códigos de conducta para las empresas que apoyen su gestión global. El punto de partida para poder fortalecer una corporación con una norma de responsabilidad corporativa es la naturaleza voluntaria de los procesos y la necesidad del compromiso de todos esos participantes. Es que al contar con una plataforma, lo que hace es que se incrementa la manera notable de las posibilidades de poder llegar al éxito, fundamentadas básicamente en la credibilidad y en el comportamiento que se ejecute.
algunos estudiosos del tema argumentan que es indispensable contar con un código de ética universal que sea válido para todas las organizaciones, que sea válido para todas las organizaciones en donde se operan. Un momento. Sí, donde sea válido en todas las organizaciones en sus múltiples esferas de acción. Sí, ya que incluso dentro de un mismo país existen inconsistencias legales y culturales, las cuales afectan de alguna u otra manera los grupos de interés, es decir, nuestro talento humano, nuestro personal de trabajo de la organización. Por otra parte, existen diferentes valores. Sí, por otra parte, existen valores básicos que deben ser considerados fundamentalmente en una corporación, en una organización, en una empresa, como lo son la integridad, ya que incorpora la parte de la honestidad, de la sinceridad, también este valor de la justicia, ya que refleja la parte imparcialidad, la conciencia y la buena fe de las organizaciones. Tener en cuenta la competencia, que se refiere a la parte de ser capaz de ser confiable y calificado en cualquier parte, ya que es una empresa que es multinacional, que no solamente está en un lugar, sino que hay muchas sedes. Y por último, la utilidad o proporcionar ese máximo beneficio para un mayor número de personas. Antes de establecer un código de ética, de conducta que esté propiamente dicho, es importante que la corporación transnacional publique la parte de un postulado en donde hace patente todas sus responsabilidades. Responsabilidades como ciudadano corporativo en forma concisa, que sea denominado como misión social. El propósito es poder mantener los principios de la corporación en cuanto a lo que es la responsabilidad social para que sirva de referencia en la construcción de un código de conducta y que procesos posteriores de seguimiento y control o auditoría en cuanto al campo. El código de conducta básicamente tiene que ser congruente, como ya dije, con la misión social. Para que esto responda a todos esos requisitos y expectativas que todos los grupos de intereses deben de cumplir, es necesario primero ser aceptado por todos los grupos de interés, por esos grupos de intereses que sean pertinentes y que sean compatibles con las realidades del mercado y como responder a lo que es la dinámica de la sociedad, de la economía, también incorporarse a temas sustantivos importantes, ser económicamente viables para la corporación y distribuir justamente sus ganancias, las cuales son obtenidas de las mejoras en la productividad entre los trabajadores que contribuyen a dichas mejoras. Y ya por último, ahora sí, el imperativo global, una gestión responsable de negocio. Los modelos de responsabilidad social corporativa están cimentados a menudo en la realidad percibida dentro de algunos países occidentales con economía estable, sin incorporar lo que es la realidad social y la cultura de la mayoría de las economías en las que se opera. Hablamos de diferentes enfoques y cuando hacemos referencia de pronto a un enfoque filantrópico, decimos que mantiene una perspectiva amplia de su responsabilidad social
toda vez que se considera que en su actuación debe superar lo establecido por las legislaciones, pero esperar también recuperar lo que es la parte de inversión social en un corto plazo. También está el enfoque clásico, que espera un retorno de esa inversión que se hizo a través de un corto plazo, pero con un marco de acción, la cual la función de la empresa va a ser limitada y esta es en proveer esos bienes, servicios, buscando maximizar los recursos y beneficios de la organización. Y también están las empresas que tienen un enfoque socioeconómico. Tampoco se esperan beneficios a corto plazo, pero el grado de adopción de medidas sociales responsables es un poco más limitado. Y por último está el enfoque moderno, el cual es el de la responsabilidad social corporativa, que este se considera una perspectiva la cual es amplia, orientada a poder servir a la sociedad más allá de que se dictan las leyes y las regulaciones, esperando de todo caso el retorno o beneficio sea a largo plazo. La posición moral de las personas es un elemento dinámico y evolutivo que es muy importante analizar si la evolución de los valores asociados con la parte del trabajo, ¿verdad? Asociado con la parte del trabajo. Hay diferentes culturas que son convergentes y divergentes, como así, es decir, si la tendencia de los sistemas de valores de las distintas sociedades que conforman el nuevo orden que es global está evolucionando o si no, hacia qué esquema de valores va a conformar el tiempo de una corporación universal. Si la transferencia de los valores de una cultura a otra dentro de una corporación transnacional es un proceso intenso que se lleva a cabo a cuanto a las culturas comienzan a interactuar. Entonces se puede argumentar que este fenómeno puede ser una condición temporal entre la divergencia ideológica y de la cultura y la convergencia hacia un sistema único de valores. Entonces, una gestión responsable de negocio es muy importante y da muchas ventajas y se tienen diferentes estrategias para poder surgir en la parte del mercado. Ahora vamos a hablar un poco sobre sobre el caso práctico de Mattel, la ética de la industria del juguete. Antes que nada, cabe decir que Mattel nació en el año 1945 como unos fabricantes de muebles para muñecas y unos juguetes musicales en el taller de automóvil, y con el tiempo consiguió establecer sus oficinas centrales en el estado de California, California, Estados Unidos. Bueno, esta empresa surgió o creció con la realización de la muñeca Barbie, la cual les dio un crecimiento y poderse posicionar en el mercado. Entonces, en cuanto a las preguntas, dice, ¿el negocio del juguete es compatible con la responsabilidad social corporativa de una transnacional? El negocio del juguete es algo muy controversial, pues si se cumplen con lo que está regido de que sean juguetes que ayuden a los niños, si se estudia muy bien esta posición en cuanto a este negocio, eh, yo digo de que sí puede cumplir. Solo hay que poder lograr todos estos parámetros o cumplir todos estos parámetros para que esta pueda ser compatible. Eso depende de cómo se oriente en sí sí, de cómo se oriente en sí la organización del juguete.
Como segundo, ¿cuál es el origen de la estrategia de responsabilidad corporativa de Mattel Inc.? ¿Cuál es el origen de la estrategia corporativa? Bueno, existen tres aspectos básicos en la industria de juguetes Mattel Inc. En cuanto a su responsabilidad social corporativa, ¿verdad? Que es la seguridad que ellos ofrecen en sus productos. Es un producto en el cual el cliente o la persona o el niño que lo va a utilizar es muy confiable, es un producto el cual ya ha llegado al mercado y tiene cierta posición por, por lo que se, sí, por el stand que tiene este producto. También está la forma de cómo lo comercializan y las características del proceso de fabricación que tienen todos sus diferentes juguetes, sus diferentes productos. ¿Se puede considerar Mattel una empresa exitosa desde el punto de vista financiero? Considero que sí, se puede considerar exitosa, pues hoy en día tiene años, sí, tiene muchos años de estar en el mercado y tiene una posición hoy en día súper alta, de que los niños se identifican mucho con esta marca, es por algo, porque han hecho algo bien y pues le ha dado resultados porque su parte financiera les va bien, obtienen resultados y es una empresa que está posicionada en el mercado. Es una empresa socialmente responsable. Se puede decir que pues ella tuvo un reconocimiento a inicios de su, sí, de haber salido en el mercado, tuvo un reconocimiento como socialmente responsable, pero tiene ciertos factores que le afectan en cuanto a su buena responsabilidad, en cuanto a la parte de sus empleados, ha tenido muchos, han hablado ciertas cosas, entonces es algo que se puede poner en duda. Teniendo en cuenta de que no lo mencioné antes, pero esta empresa tiene varios sectores, una multinacional que está en México, en Estados Unidos, en China, en Indonesia, en muchas partes. ¿Quién es el responsable de las deplorables prácticas laborales de la fábrica de juguetes en China? Pues, ¿quién es el responsable? La organización. Los entes que estaban rigiendo todas estas normas de que se cumpliera las conductas, la buena conducta que tenía que tener la organización, por los valores que tenían que verse, por los derechos de los trabajadores que no se cumplieron, pues se pasaron por encima. Siempre estas empresas que tienen un alto reconocimiento tienden a de pronto dejar de lado mucho lo que es las personas que le dan la razón de ser a la organización. Pero la organización, al ser tan grande y tener que enfocarse en tantas sedes, de pronto descuida uno y cuando van a hacer de pronto ese análisis de cómo va esta organización, se dejan influenciar mucho los empleados por esos altos mandos que tienen. ¿Y cómo es posible conciliar los intereses materiales de las empresas multinacionales y la moralidad de su estrategia global de la fabricación? Pues, ¿cómo se concilian esos intereses materiales y la moralidad de la organización? Pues tienen que ir mucho de conjunto. Decir lo que hace con lo que se dice. Porque de nada sirve tener plasmado algo en un papel si el efecto de que los empleados, que se hable de esta organización, no se vean reflejados. Entonces es muy importante esto. La moralidad de una empresa tiene que ser muy transparente en cuanto a cómo elabora sus productos, en cuanto a cómo sale en el mercado, en cómo lo ve la sociedad, cómo lo ven, sí, cómo ve la sociedad de esa empresa. Y yo creo que Mattel ha cumplido mucho con las expectativas, ha tenido fallas, sí, pero cumple mucho con eso y es una empresa multinacional que está muy bien parada, en la cual tiene que mejorar ciertos aspectos, sí, pero va en ese camino.
Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención.